Mateo capítulo 3. Versículos del 13 al 17. Es parte de lo que vamos a meditar el día de hoy. Dice así, síganme con su vista. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre Santo, en esta hora queremos agradecer tu gran amor, tu misericordia y la bendición de tenerte en nuestras vidas. Por eso, mi Dios, queremos descansar en tu poderosa palabra, en el trazo correcto de tu palabra y en la influencia poderosa de tu Santo Espíritu. Sí, Padre, lo rogamos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién tiene viviendo desde los 90s en Guadalajara o en Zapopan? Desde los 90s. ¿Cambió el clima? Sí, sí sienten ustedes una modificación del clima. Sí, bueno, yo pensé que nada más era mi gordura, ¿ah? Y ya vi que sí, sí, yo sospechaba eso. Yo veo cada vez más caliente la cinta asfáltica, y todo es tanto fraccionamiento que están haciendo para la zona de la sierra de Zapopan. Zapopan tiene sierra y está muy cerca de aquí, ¿verdad? Y bueno, pues hay que deforestar para construir casas. Sí, allá el hermano Adauco, él es el culpable. Construyó una casa allá y pronto lo vamos a tener aquí y pues podemos hacer un reclamo público sin ningún problema, ¿verdad? Ok, y bueno, se está extendiendo impresionantemente esto y está modificando el clima, el agua escasea y otras cosas más, ¿verdad? Bueno, todo lo que conlleva este reto. Y no obstante a ello, el día de hoy quiero compartir un tema, hermanos. El título del mensaje se llama Al estilo de Jesús, al estilo de Jesús. Y vamos a meditar en tres pensamientos de tres textos distintos que vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, quiero empezar mencionando algo, hermanos, algo que me parece importante. Antes de ir a los textos, recuerdo, hermanos, hay un concepto en la Biblia muy poderoso que es lo que tiene que ver con la doctrina de Jesús. Jesucristo es una doctrina bíblica que viene pues desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1, está participando Jesús, Génesis 2 y Génesis 3 es muy activo el Señor Jesús, nosotros como lo conocemos, el Señor Jesús, o para los que se ofenden porque es un nombre pagano, según algunos, a Joshua. A Joshua, ¿verdad? Y no le digas de otra manera porque fallas, dicen algunos, ¿verdad? Ok. Detrás de un café les digo, ¿quién dice así? ¿Sale? Ok. Yo tengo un año diciendo detrás de un café, les explico cosas, detrás de un pozole y detrás de una birria, hasta hoy no ha ocurrido. ¿Sí? Entonces, quiero replantear mi manera de insinuarles cosas. Muy bien. Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Esta es una doctrina bíblica, esta es una realidad muy contundente en la propia palabra de Dios. Y yo pienso en lo siguiente, una de las cosas que resalta, por ejemplo, el Evangelio es sí la personalidad de Jesús, pero más su asertividad, su solidez, su seguridad, su fuerza. Es decir, la persona más equilibrada de la Biblia es Jesús, más ni Moisés ni Abraham, que es mucho decir, ¿no? Ni siquiera ellos, ni Juan el Bautista, que es uno de los personajes que Jesús, el propio Jesús
le lanza un elogio. Así que Juan el Bautista era bien conocido, era bien aceptado por el pueblo. ¿Recuerdan eso? Juan el Bautista, de hecho, era más popular que Jesús, hablando humanamente y socialmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Estoy hablando de lo popular. No estoy hablando de que era mejor. Porque a Juan el Bautista lo tenían por profeta. O sea, sí lo aceptaban. ¿Y a Jesús? Lo rechazaban. ¿Sí me explico? ¿Y a Jesús le acomplejó eso? Ahí se muestra su personalidad. ¿Qué les parece? No se acompleja por los elogios a alguien más. De hecho, Jesús lo elogia. De los nacidos de mujer, nadie como quién, como Juan el Bautista. Y de todos los profetas dice que él es el más. ¿Por qué será eso, hermanos? Porque Juan el Bautista vio lo que no vio Isaías. Solamente tuvo la visión, pero no lo vio físicamente. No fue cristalizado. Jeremías vio lo que Juan el Bautista no, solamente lo profetizó. Y así todos los profetas. ¿Por qué adelanta Juan el Bautista a los demás profetas? ¿Por qué lo adelanta? ¿Por qué él adelanta a los demás profetas? Porque él sí fue testigo de quién? El Mesías. Y él era popular entre el pueblo, Juan el Bautista. Y esto es algo que a mí me parece muy interesante. Sin embargo, decía Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Qué es lo que permitía a Jesús estar tan centrado? Si compartía su divinidad con la humanidad. Es decir, como divino tenía la perfección, pero como humano tenía la posibilidad de no ser maduro. Como humano tenía la posibilidad de equivocarse. Sí, como humano estaba limitado a ciertas cosas. Era una autolimitación de alguna manera, ¿no? Es decir, como humano estaba sujeto a situaciones naturales que la misma inercia de la vida requiere. Entonces, hermanos queridos, el hecho de que Jesús sea equilibrado, que sea maduro, que no haya una persona más centrada que él, no implica que podamos definirlo de la manera simplista de decir, es que era Dios. Pues sí era Dios, pero también tenía las otras posibilidades como humano. Y esto lo sujetaba o se limitaba, vamos a llamarle así, a que como humano él también tenía que entrar en un desarrollo y en procesos, como ustedes y como yo. ¿Quién cuando estaba niño ya quería ser grande? Especialmente cuando tenía hermanos mayores que ya salían a las plazas, a aquellos que se iban al río Nilo, ¿verdad? Que muchos de Zapopan allá andaban, que ustedes todavía ni vivían acá, porque Zapopan no era la zona VIP de Jalisco. ¿Y saben cuál es la zona super VIP de Jalisco? Antes era Amaranto, pero ahora es, ¿cómo se llama donde nos cambiamos? No me acuerdo, pero el próximo domingo les digo cómo se llama. ¿Ah? Entonces, bueno, Zapopan es una de las zonas mejores para vivir de Jalisco. ¿Sí sabían eso? Entonces, bueno, la cosa es de que mi pregunta y mi cuestionamiento es el siguiente. Así como nosotros estamos sujetos a procesos, Jesús, por su condición de humano o su situación de humano, también estaba sujeto a los procesos y tenía que entrar en esa limitación, en esa inercia de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Así que Jesús tenía la opción de no ser maduro y de madurar más lento. Jesús tenía la opción de no ser equilibrado. Entonces, él estaba sujeto a los procesos. Dice la escritura en Lucas, si no me equivoco, Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, ¿sí estaba en un proceso Jesús? Sí. Y él entra a esta vida, hermanos. Yo les platicaba el otro día, ¿por qué Jesús llega como bebé y como un neonato? O como un nacido. ¿Sí me explicó? ¿Por qué entra a la tierra? ¿Podía entrar a los 30? Llegar, bajar y ser humano, ser un humano, bajar a la edad de 30, hacer su ministerio y morir a los 33 y medio
¿podía haberlo hecho así? Pero ¿cuál sería el problema de que lo hubiera hecho así, hermanos? Si se acuerdan, bueno, a veces es mucho pedir, ¿verdad? Que nos acordemos mucho de muchos sermones atrás. Pero hermanos, la razón es que sí podía. Pero si hubiera entrado a la tierra humano a los 30, no pudiera habernos salvado. A menos que Dios diseñara otra manera. ¿Por qué no pudiera haberlo hecho, hermanos? ¿Ya están pensando? Su hámster bíblico y en su mente, sí estamos. Algunos yo sé que ya estaban tentados a meter la mano a la bolsa, a preguntarle a quién. Ay, hermanos. No, yo decía meter la mano a la Biblia y sacarla y buscar, y ustedes me salen con Google, como, no, no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tenía que entrar en el proceso y ser un bebé nacido? ¿Por qué, hermanos? Porque si no, no se cumple la demanda de Dios, Él no sería la persona indicada para satisfacer las demandas de Dios para la redención. Tenía que ser un nacido. ¿Recuerdan? En el holocausto, ¿qué se usaba? ¿Un cordero? ¿Qué decía? Primogénito sin mancha, sin defecto, pero tenía que ser un neonato. Entonces, si no era un nacido de mujer, si no era 100% humano, no cumplía las demandas de quién? Del Padre para cumplir la redención, para que la deuda fuera completamente saldada. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero entonces esto hacía que él tendría que entrar en los procesos completamente humanos. Entonces, por eso el texto dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Él estaba sujeto a esa situación. Ahora, su estilo era asertivo, centrado y equilibrado. ¿Esto lo hacía ser un ser excepcional? Sí, totalmente. ¿Poderoso? Poderoso. ¿Único? Único. Inigualable. Estable. Seguro. Capaz. Dinámico. Y hasta carismático. ¿Sí? ¿Jesús era carismático? Él danzaba. No, no es cierto, ¿no? No me refiero a ese carismatismo. Carismático en el sentido de que la Biblia dice que la gente lo oía de buena gana, porque predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo predicaban los escribas? Los escribas generalmente estaban haciendo referencias a los rabinos anteriores. Y como dice el rabino Gilel esto, y como dice el rabino fulano, y como dice el rabino, y puras enseñanzas así que tenía a todos arrulladísimos los escribas. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y cuando llegaba Jesús de la manera, hermanos, la personalidad de Jesús no es como la pintan en las películas. Por ejemplo, yo he visto a Jesucristo superestrella, me parece una aberración total. ¿Están de acuerdo conmigo? Una aberración total, absurdo, grotesco. Jesús no era así. Y está como lo otro, la imagen que lanza, que se lanza de un Jesús español. Está un Jesús español, así muy místico, que todo decía así como con un sentimentalismo, o casi como sentándose como flor de loto y a dar sus enseñanzas, muy místico. Sí saben qué es flor de loto, ¿verdad? Bueno, si no saben, Iván pasa, puedes hacer la flor de loto. Ya ahí te ibas a levantar, ¿verdad? Estoy bromeando, espérate. ¿Verdad? Ok, sí, así como muy místico. O el Jesús italiano, el que pintó Da Vinci, basado en su novio. Esa es la figura italiana del Jesús. Y nosotros pensamos que Jesús era así, pero está el otro extremo. Yo he escuchado predicadores que dicen que Jesús era feo, porque los judíos eran feos. Bueno, depende de qué tipo de judío, ¿no? Pero hermanos, pues los judíos es como los mexicanos. Hay feos y habemos guapos.
¿Dónde está el pastor Rubén? ¿Sí o no, hermano? A ver, atrévanse a contradecir. Ok, hermanos. Somos guapos por decreto nada más. Ok, entonces, hermanos, es como todo. Hay judíos muy guapos, hay judías muy guapas. La Biblia dice, ¿no? ¿David era judío? ¿Cómo David era judío? Se apellidaba Pimentel. O sea, entonces el asunto es de que él era judío. ¿Y cómo dice la Biblia? Que era de hermoso, era rubio. Era rubio, hermanos. Se apellidaba Baena. ¿Ah? Era rubio. Entonces, hermanos, el asunto es de que, y hay quien dice que porque Isaías 53 dice, y sin atractivo para que le deseemos. ¿Ya ven? Jesús era feo. Yo una vez llegué de visita a una iglesia, no voy a decir el nombre, pero está para ese rumbo, pero fuera de la ciudad. Detrás de un café, les digo cuál. ¿Ah? Ok, como el morbo sí vende, ahorita me llegan los mensajes de invitación. El hermano dijo esto, hermanos, Jesús era feo porque la Biblia dice en Isaías, y la Biblia es la palabra de Dios, dice sin atractivo para que le deseemos. Dije, híjole, qué teología, ya sé por qué el hermano está interpretando así la Biblia y solamente hay una razón, porque no ha ido a la escuela dominical conmigo. Es una broma, ¿verdad? Hermanos queridos, el texto no significa que Jesús era feo físicamente. El texto está hablando del siervo sufriente y está diciéndonos cómo iba a quedar después de la golpiza que le propinaron en la cara y en su cuerpo. Dice la Biblia que Jesús le pegaron con un palo o una caña, un palo, en el rostro y en la cabeza. ¿Cómo queda el rostro después de ser golpeado? Deforme. Y los palazos que le dieron no eran similares, o más bien eran suficientes para desfigurarle el rostro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Biblia dice, sin atractivo, para que le deseemos. Resulta que el hermano estaba predicando que Jesús era feo y puso una foto, dice, así debería de ser Jesús. Yo digo, wow, qué nivel de atrevimiento. ¿Sí? Dice, así dicen los expertos y así, y pone, no, pues, si hubiera sido Jesús así, yo no lo sigo. ¿Verdad? Se parecía en la foto más o menos a... No, no es cierto. No. Bien, entonces el asunto, hermanos, es que dicen, ya hay una foto que ronda por ahí en internet de cómo hubiera sido Jesús. No. El texto no significa eso. ¿Sí? El texto significa entonces cómo le desfiguraron el rostro por tantos golpes y toda la sangre y los hematomas y todo lo que ustedes pueden imaginarse. Entonces, hermanos, Jesús, y no obstante todo esto, Jesús tenía una personalidad extraordinaria. Y repito, lo más importante es que era una persona asertiva, centrada y muy equilibrada. Y ¿qué es lo que definía, qué era lo que hacía que Jesús tuviera estas cualidades tan útiles? Si él estaba en un proceso, él se sujetó a las disciplinas de la vida. Por eso Jesús acusó en su vida ser una persona extraordinaria. No nada más porque recibió el viento de la rosa y ya, con eso fue extraordinario. No es que se le apareció una rosa en el buró y eso hizo que Jesús de la noche a la mañana fuera un ser extraordinario y maravilloso. Recibe un viento y dicen que tenía pelo largo y el pelo se le ondulaba por aquí y ya, con eso se fue extraordinario. Unos polvitos mágicos desde el cielo donde Dios le avienta, ya lo hace maravilloso. No, Jesús para ser lo que él era, tuvo que sujetarse a las disciplinas naturales. Y hay tres que son esenciales que lograron hacer de Jesús la persona que era. No obstante que era Dios, él tenía la limitación de ser una persona o ser un ser humano. Y es extraordinario lo que vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Ya lo leí, quiero centrarme en el versículo 16. Y Jesús después de que fue bautizado, más bien desde el 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué? Toda justicia. ¿A qué se refiere? ¿Qué quería Jesús de Juan el Bautista? ¿Qué quería Jesús de Juan el Bautista? Que lo bautizara, que lo bautizara. Y dice, ¿qué dijo Juan el Bautista? No, tú vienes a mí, yo más bien necesito que tú me bautices. Y le dice Jesús, tenemos que cumplir esta orden. Vamos, necesitas bautizarme.
Y dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, en primer lugar, Jesús, una cualidad imperante, preponderante de él, es que era obediente. ¿Control de qué? De las emociones para ser un gran apologista. ¿Qué es un apologista? Aquel que debate las verdades bíblicas con tranquilidad y las demuestra. ¿Jesús era un gran apologista? ¿Cómo dejaba a los fariseos? ¿Cómo dejaba a los saduceos? Temblando, trinando de coraje porque no podían responderle a los contraargumentos que él hacía. Para eso se necesita una lucidez mental y una capacidad de controlar ¿qué? Las emociones y los nervios. ¿Estamos de acuerdo? Tenía inteligencia, tenía sabiduría. Era un poder extraordinario el del Señor. Pero todo esto era nada más por el viento de la rosa que le atravesaba, por los polvos mágicos que llegaban del cielo. No, era por las disciplinas que él desarrollaba en su vida. Y aquí tenemos una que siempre lo caracterizó. Ahora, ¿por qué elegí esta? Porque aquí suceden cosas extraordinarias. Y estamos a una semana de tener bautismos. Y nada mejor que esto. Jesús le dice a Juan el Bautista, tienes que bautizarme porque así es como vamos a honrar. ¿Y a qué? A obedecer a Dios. Porque el bautismo es una obediencia, hermanos. ¿Me explico? Entonces, dentro de esas cualidades que él tenía, de esas cualidades de estabilidad, de fortaleza, esas cualidades de equilibrio, de ser centrado y de ser asertivo, se lograban gracias a que él era obediente. En su humanidad había desarrollado la disciplina de ser ¿qué? Obediente, hermanos. Muy bien. Le dice a Juan el Bautista, así tenemos que cumplir la justicia. Jesús podía tener la posición de decir, a ver, ¿cómo yo me voy a rebajar a hacer lo que los humanos hacen? Sí, soy humano, pero conmigo traigo las prerrogativas de divinidad. Soy el Rey de Reyes, soy el creador del universo. ¿Cómo me voy a rebajar a hacer las cosas de los humanos? Que de hecho ya se había rebajado a tope. ¿Quién está de acuerdo conmigo, hermanos? Se había rebajado a tope, ¿verdad? ¿Por qué? Al hacerse humano, se rebaja ¿a qué? A tope. Muchas gracias, hermana Jaime. Gracias. Se rebaja a tope el Señor. O sea, ya más humillación. ¿Nació dónde? En un establo. Y él era el Rey de Reyes. ¿No se había rebajado ya lo suficiente? Y él trayendo en su propia personalidad y en su propia naturaleza, ¿qué traía? Toda la prerrogativa de la divinidad, de ser el creador, de conocer todas las edades. Claro que sí, hermanos. Y aún así abandona todas esas prerrogativas. ¿Para qué? Para mostrar su obediencia. Ahora, hermanos, un ejercicio. ¿Cuántas veces recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento que hayan aparecido la Trinidad? Echémosle memoria. Ya sé que querían echar mano al celular. El Nuevo Testamento. En la creación está la Trinidad. Un punto ahí. ¿Cuándo aparece la Trinidad? En el bautismo de Jesús, ya lo leímos, muy bien. En la bendición, en el Nuevo Testamento. Lo dijo Pablo. ¿Dónde más aparece? Ayúdenme a recordar. ¿En dónde? En la transfiguración. Bueno, sucede una cosa parecida aquí. Bueno, en la transfiguración aparece, estoy tratando de recordar, hermana, ¿dónde aparece la Trinidad en la transfiguración? Porque en la mañana lo dije.
cuando se hace la promesa del Espíritu Santo? Juan 14:16 y Juan 14:26. Y yo rogaré al Padre que les dé otro. La palabra otro es clave para interpretar la Trinidad. Para todos los que tienen problemas con la Trinidad, este texto es irrefutable. ¿Estamos de acuerdo? La palabra otro significa alguien igual de la misma naturaleza. Entonces hay tres que llenan estas características divinas. Mientras nuestro hámster mental le busca, aquí aparece en el bautismo de Jesús. Quiere decir que este evento es extraordinariamente ¿qué? Importante. ¿Qué otra cosa atípica sucede? Una voz del cielo. Otra pregunta. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento esta voz? Así. ¿Me ayudan a recordar? Otra vez que aparece. Ahora sí, hermana Leti, no anda lejos del reino. Muy bien. En la transfiguración. En la transfiguración se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Delante de quién estaba? De Elías y de Moisés. ¿Qué representaba Elías? Los profetas. ¿Y qué representaba Moisés? La ley, es decir, el Antiguo Testamento. ¿Y Jesús qué representaba? Bien, el Nuevo Pacto, pero también representa ¿qué? Toda la Biblia. ¿Y qué le dijo la voz del cielo? A él, oíd. Jesús está por encima que Moisés y que Elías. ¿Estamos de acuerdo? Pero otra cosa más, dos últimas cosas de este punto. La primera, yo veo a Dios desbordado de alegría, de complacencia. ¿Enfrente de qué? ¿Qué fue lo que finalmente provoca en la persona del Padre una alegría tan grande que se desborda, aunque un desbordamiento equilibrado? ¿Qué fue lo que hizo que Dios hiciera lo que hizo? Ahora, ¿es riesgoso, hermanos, lo que ustedes tienen enfrente es riesgoso? Sí. Que se escuche la voz del cielo puede, hermanos, romper la tierra, la voz de Dios. Entonces Dios se está atreviendo a algo, claro, con el equilibrio que tiene Dios, pero es riesgoso. Porque la propia voz del cielo puede destruir, la propia voz de Dios puede destruir el cielo y la tierra. Pero Dios está tremendamente, ¿qué? Complacido al ver que su hijo le está obedeciendo ¿en qué? En el bautismo. Por eso, hermanos, una de las cosas que llega a tocar el corazón de Dios es la obediencia. Algo que Dios le agradaba extremadamente del Señor Jesús es su obediencia. Ahora, recuerden, alguien puede decir, sí, pero era Dios. Sí, pero Él era humano. Él podía no hacerlo. Entonces nosotros tenemos enfrente, ustedes y yo, una gran lección. Queremos tocar el corazón de Dios, no es con nuestras autosuficiencias. Tocar el corazón de Dios no es con nuestra personalidad. Tocar el corazón de Dios no es con el creer que somos lo que somos. Tocamos el corazón de Dios con la obediencia. Y hay una obediencia que particularmente al Padre le encanta cuando nos bautizamos. Por eso los que están teniendo dudas, los que tienen, no, yo no me bautizo porque no estoy preparado, no estoy esto, piensa en lo que sucedió aquí. Una de las cosas que a Dios más le encanta es cuando tú y yo le obedecemos en el bautismo. A tal grado de que el corazón de Dios, ¿qué hace? Se desborda impresionantemente y se atreve de manera administrada, de manera responsable, a que se oiga esa voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, pero con el riesgo de ¿qué? De que el mundo no soportara su voz. Y sin embargo lo hizo. Así que, hermanos queridos, ¿qué era lo que le permitía al Señor Jesús ser centrado, asertivo y equilibrado? Su vida de obediencia. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Pero termino con esta idea. Una de las cosas que a mí más me impacta es que Él tenía la estatura de Dios. Él tenía la estatura de Dios.
y aún así decide ¿qué? Vulnerarse para obedecer. Hermanos, si Él, siendo Dios, ¿qué es la enseñanza para nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos impide obedecer? ¿Nuestro placer? ¿Nuestros propósitos, propios propósitos? ¿Nuestro ego? ¿Nuestro orgullo? Jesús lo controló para obedecer. Él siendo Dios. Nosotros, ¿qué título podemos alcanzar que compita con Dios? ¿Quién es conde aquí? Aquí en la iglesia hay un princeso, pero es de Colotlán. ¿Dónde está? Vino el culto en la mañana. Aquí hay un caballero. Aquí hay un muñequito y hay un chulo aquí. ¿Verdad? Pero no son títulos nobiliarios. ¿Verdad? No sé si seas duque o hijo de algún rey de Persia, no sé qué título podemos poseer nosotros. Pero piensa entonces lo que sí corresponde a nosotros los mexicanos. Tal vez seamos grandes profesionistas. Tal vez seamos los mejores vendedores en nuestra empresa. Tal vez seamos las personas más atractivas con mejor personalidad donde nos desenvolvamos. Tal vez lo somos. Y a veces pensamos que tenemos esos permisos para desobedecer. Hermanos, si Jesús, teniendo todo, se humillaba y ponderaba la obediencia, Él a su nivel, imagínate nosotros. Wow, por eso era quien era, por obediente. En segundo lugar, Marcos 1:35. Dice el texto así. Y siendo aún ¿qué? 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Por qué Jesús tenía estas cualidades? De solidez, de directriz, era asertivo, era equilibrado. Las emociones, ¿qué tanto nos traicionan nuestras emociones, hermanos? Y ni hago encuesta, ya lo sé, a todos nos traicionan. ¿Sí? A él no lo traicionaban, imagínate en la cruz cuando se burlaban de él controlando las emociones. En situaciones extremas. A nosotros nomás nos mueven poquito, nos prueban poquito y sale el energúmeno que tenemos por dentro, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que le hacía a Jesús tan equilibrado? Porque tenía citas a diario con Dios. Nada más que le tengo un cuestionamiento a esta historia. Dice el texto que siendo muy de mañana, aún era oscuro, salía a un lugar desierto y ¿qué hacía? Allí oraba. ¿Lo ven como prioridad? ¿Como vehemente? ¿Como importante? Ahora, ¿qué niveles de cansancio puede manejar Jesús? Manejaba Jesús. ¿Qué niveles de cansancio? ¿Se acuerdan una vez que iba y dice, he sentido que salió de mí poder? ¿Qué niveles de cansancio acusaba el Señor? ¿Ustedes saben qué es ministrar y sacar un demonio? ¿Saben cuál es el nivel de cansancio que se llega de agotamiento a tener? El estar predicando constantemente, el hablar en público y al aire libre, ¿saben lo que implica? Incluso el riesgo de infecciones en la garganta, porque es al aire libre y los choques de calor. Y además las bacterias que entran más fácilmente al aire libre. Se pueden imaginar los trayectos, los niveles de estar orando y de estar intercediendo y de estar escuchando. ¿Manejaba Jesús el dolor? ¿Convivía con él? A todo lo que da. Porque él vino exactamente a las personas más adoloridas. ¿Se pueden imaginar los niveles de cansancio? Ahora, ¿él a qué se dedicaba, hermanos? Predicar, enseñar, sanar, echar fuera demonios. ¿Qué más hacía? ¿Sus actividades de qué eran? Su agenda personal de a diario.
Era puras actividades de Dios. ¿Y luego qué hacía muy de madrugada? A ver, ya fui al culto de oración. El viernes estudio bíblico. Ya fui el domingo. Ya tengo para todo el mes. Porque hay quien puede pensar así. Ay, ¿para qué tanto templo? Ay, ¿para qué tanta iglesia? Ay, ¿para qué tanta oración? A ver, el Señor Jesús estaba involucrado en la obra. Alguien de nosotros puede decir, bueno, ya fui a predicar, ya fui a evangelizar, fui al centro de rehabilitación, ya fui a la iglesia. Ay, estoy muy cansado. Dios sabe y entiende que debo de dormir. Sí, está bien. Pero esa no es la prioridad, hermanos, porque dije la otra vez algo muy importante. ¿Qué pasaría si nosotros, piensen en alguien que tiene un cargo en la iglesia, el que sea, qué pasaría si te lo quitaran? Bien, regular o violentamente. ¿Qué pasaría a los que tenemos cargo en la iglesia? ¿Qué pasaría? Hay quien le quitan el cargo y se amarga. ¿Sí? Hay quien le quitan el cargo y se va de la iglesia. Quiere decir, ¿a quién amaba? El cargo. No amaba al Señor. A veces amamos más la obra de Dios que al Dios de la obra. Qué fuerte, ¿no? Jesús estaba involucrado en la obra de Dios tremendamente, pero él entendía que lo que le daba la fuerza, el poder y la dirección era las citas a solas con el Señor para dialogar, para platicar. Espérame, Jesús, todo el día estás haciendo la obra de Dios. Pues yo creo que es suficiente. Y dice el Señor, para mí no. Porque de hecho, por eso era una persona y un personaje extraordinario. Por eso era quien era. Hermanos queridos, son cosas que estamos aprendiendo. Esto es lo maravilloso, que están a tu alcance y a mi alcance. Las cosas que desarrolló Jesús para ser o para tener una personalidad extraordinaria y ser tan equilibrado, ser tan maduro, ser tan asertivo, hermanos, con todos los beneficios que eso implica en la vida, bueno, Jesús los desarrollaba. ¿Y qué quiere decir esto? Que están a la mano para ti y para mí. Así que el equilibrio, la asertividad, la madurez, la proyección de vida están al alcance detrás de mis citas a diario con el Señor. Aunque yo sea un gran servidor de la iglesia, una cosa no quita la otra. De hecho, lo que nos da la fuerza, el vigor y la dirección extraordinaria tiene que ver con esto que hacía el Señor. Yo le puedo decir, Señor, relájate, pues duerme un día completo, ¿no? Va, qué buen consejero agarró el Señor. Y sin embargo, ¿qué hacía Jesús, hermanos? Apartaba tiempo, tenía citas a diario con el Padre. Eso es directamente proporcional ¿a qué? A equilibrio, a madurez, a solidez. Y termino con esta, Juan 5:19. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad tenía el Señor que lo hacía tan asertivo? Cometí un error, hermanos, en el texto. Ahora sí, saquen el Google. Ayúdenme a buscar un texto. De hecho, este ejercicio lo hicimos en la mañana, donde dice que Jesús no puede hacer nada el Hijo, sino lo que ve hacer del Padre. Díganme el texto, está en Juan. ¿Sí es ese? ¿Alguien trae por ahí algún ibuprofeno o algo? A ver si. Juan 5:19. ¿Y ese dije?
¿Y por qué leí? Ah, sí es cierto, estaba leyendo el 16, perdón, Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ¿qué? Ve a hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, ¿por qué Jesús era tan equilibrado? ¿Por qué Jesús era tan centrado? Porque él tenía la sensibilidad de observar lo que el Padre ya estaba haciendo. No quería hacer planes. Jesús no hacía planes para que luego el Padre se los palomeara y le dijera, sí, bueno, sí, Señor, ahora ya tengo este plan. Por favor, bendícelo. No era así la dinámica. Jesús observaba lo que el Padre hacía. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Miren, hermanos, tener la sensibilidad de observar lo que Dios hace refleja a una persona que en su vida diaria el Señor está presente, que está teniendo contacto y que tiene una dinámica cercana con el Padre. Y esto es esencialmente importante. De hecho, es lo más esencial. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo importante. Era sensible al poder de Dios. Él observaba lo que Dios estaba haciendo. Por ejemplo, un día Jesús iba caminando y voltea hacia arriba, y ¿a quién creen que se encontró trepado en un sicómoro? A Zaqueo. ¿Qué vio Jesús aquí en esta escena? Alguien puede decir, vio la necesidad, vio el interés. Sí. ¿Saben qué vio Jesús? A Dios obrando en la vida de un hombre tremendamente perverso. ¿A quién vio Jesús? Al Padre. ¿Qué haciendo? Obrando. Amén. Wow. Una vez Jesús iba caminando, salió de Jericó, traía prisa, y alguien le grita y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. E inmediatamente, ¿qué sucedió? ¿Recuerdan? La coordinadora de la iglesia le dijo, no, perdón, no fue la coordinadora, fueron los diáconos, ¿sí? Alguien le dijo que se callara, ¿sí? Creo que me estoy echando encima, no es cierto. ¿Qué le gritó, hermanos? Jesús, hijo de David, un ciego que no tiene acceso a la vida religiosa, un ciego que no ve, está viendo lo que todos los fariseos, judíos y escribas no vieron, y un ciego sí lo vio. ¿Qué estaba viendo en Jesús? Hijo de David, ¿qué significa? El judío natural veía a Jesús como el hijo de David. No, lo veía como una amenaza, de hecho. ¿Y quién sí vio a Jesús como el hijo de David? ¿Qué significa hijo de David, hermanos? Que él era el Mesías. Y un ciego, marginado, vio al Mesías antes que los religiosos de la rodilla ensangrentada y de la vela perpetua. Él los vio, era ciego. Y cuando le reprendieron, ¿qué clamó? Mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué Jesús se detuvo? Porque vio al ciego con interés, tal vez. Pero ¿saben qué vio? Vio a Dios obrando en la vida del ciego. Cuando a ti llegan y te llegan y te dicen, ¿sabes qué? Necesito oración. Tengo problemas. Y nosotros nos enfocamos en resolverle el problema. No le hablamos de Cristo, no oramos con ellos, no les mostramos la palabra. Estamos viendo la necesidad de una persona y no estamos viendo a Dios obrando. ¿Te ha pasado? A mí sí, querido. A mí sí. Aquí no estamos para avergonzar a nadie. A mí sí me ha pasado. Oye, ¿qué hacen en tu iglesia? Pues cantamos. ¿Y qué más? El pastor predica. ¿Y qué más? Pues allí hay desayuno barato y bueno. Sí, ¿y qué más?
Yo estoy satisfaciendo una curiosidad y no estoy viendo quién es detrás de esas preguntas que hay. ¿Está Dios obrando? Jesús tenía la sensibilidad para ver cuando Dios estaba obrando en su entorno. ¿Sabes cuántas personas, cuántas veces, oportunidades se te han escapado de las manos de hacer la obra de Dios por no ser qué? Sensible. ¿Jesús era sensible? ¿De dónde nacía esa sensibilidad? De su comunión con el Padre y de su actitud de siempre obedecer. Las tres combinaciones perfectas para ser una persona estable, equilibrada y asertiva. Y repito, eso está a tu alcance y a mi alcance. Amén, hermanos. Entonces tenemos aquí una enseñanza poderosísima. Aunque Jesús era Dios, Él desarrolló las disciplinas que se necesitan para crecer, para estar en los procesos. Y hermano, recuerda, la vida, muchas de las cosas que tiene la vida no se dan en un acto, no se dan como por polvos mágicos que caen en el cielo, ni mucho menos por el viento de la rosa de Guadalupe. Se dan por las disciplinas y los procesos a los que nosotros nos sujetamos en pro de la obra y de nuestra comunión con Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella y hoy te queremos honrar por ello, te queremos bendecir y agradecer mucho tu presencia y la gran misericordia que nos tienes. Por eso, mi Dios, hoy te bendecimos y te adoramos de todo corazón y en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.